dijo al rey: vete a comer y a beber algo, porque escucho el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Voy a parar aquí. Mi hermano, ¿puedes venir? Vamos a ejemplificar de una vez. Mi hermano, ¿verdad?, va a asumir en esta mañana el papel de Elías. Amén. Usted va a orar, ¿verdad?, inclinado en el suelo, y su cara la va a colocar entre las rodillas. ¿Lo está viendo? Ya lo vio. Después de verlo, gracias, mi hermano. Y así está orando, pero esta ilustración es para que usted tenga una idea y luego la explicamos. Elías le dice al criado: ve y mira hacia el mar. Su criado fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no veo nada. 7 veces le dijo Elías que fuese a ver. Finalmente, la 7ª vez, su criado le dijo: veo una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile al rey, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, gracias le damos en primer lugar por permitirnos estar en su casa, la cual creemos es una casa de bendición y una casa de salvación. Gracias, Señor, porque hoy en esta nación tenemos la bendición de reunirnos, cosa que no pueden disfrutar los hermanos que están en China, que están en Irán, que están en Nigeria. Hoy quizás usted y yo no sabemos la bendición de leer esta Biblia de manera pública. Quizás no sabemos, ¿verdad?, la bendición de traer nuestra Biblia a la iglesia cuando en otras naciones la prohíben. Pero Dios, gracias por este privilegio y queremos agradecerle por lo que usted ha de hacer en nuestras vidas. Señor, le agradecemos por lo que usted hoy va a tratar. Nos incomode o no nos incomode, Señor, gracias por la palabra que va a ser expuesta, pidiéndole, Dios, que podamos ver más allá de la realidad y que como Elías, Padre, nosotros podamos verbalizar en el tiempo de la sequía que lluvia viene. Le damos gracias, Señor, por su amor y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero se nos olvida algo. Se nos olvida algo, ¿verdad? Y usted como que también se le olvidó. Esos ratos habituales en la iglesia los domingos, hermanos, tenemos que saludar, tenemos que bendecirnos, ¿verdad? Tenemos que abrazar, ¿verdad?
dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y el tiempo de saludar se terminó. Ahora vamos al tiempo de la palabra. Hermano, un breve recuerdo. En Primera de Reyes, capítulo 17, texto de la semana pasada, se estaba en sequía. ¿Se recuerdan, verdad? La viuda, el hijo, todo eso que estaba allí. Pero es conveniente recalcar que en Primera de Reyes, capítulo 17, había sequía, pero Dios había prometido que venía lluvia. Y en el capítulo 18 estamos viendo el cumplimiento. Pero el cumplimiento, ¿verdad?, de esa promesa obedeció a que Elías estaba clamando, a que Elías estaba orando. Ahora bien, esa lluvia no solamente era un punto natural, no tenía que ver con que el agua regase la tierra, es que iba más allá. El señal de la lluvia es que Dios escucha la oración. Y te lo voy a volver a repetir. Dios que escucha la oración. La señal de la lluvia era que Dios escucha la oración. Segundo, Dios le estaba dando al pueblo la oportunidad de arrepentirse, de volver a Él con todo el corazón. Esa lluvia anticipaba un despertar espiritual. En medio de esa lluvia, de esa sequía, la lluvia nos recuerda tres verdades. Uno, Dios siempre cumple lo que promete, aunque a nosotros nos parezca que tarda. La sequía no es eterna. La sequía que usted pueda estar experimentando hoy es temporal. Amén. Es temporal, es la antesala a un nuevo tiempo. Pero el mismo Dios que respondió a la oración de Elías es el mismo Dios que va a responder a una oración con sinceridad, con arrepentimiento. Y cuando nosotros buscamos a Dios con todo, ¿y qué significa todo? Todo. Cuando hablamos de todo, no hay cola. Amén. No es que, ¿y dónde está el pastor? En la cola de la gasolina. No. Cuando vamos a buscar al Señor, tiene que ser con todo. No hay excusas, mi hermano. Amén. Si usted y yo queremos tener respuesta, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. No hay interferencia, no hay argumento. Porque ese proceder asegura que Dios va a enviar lluvia en esas áreas que quizás usted tiene resequedad, donde usted no ve algún tipo de beneficio. Ahora bien, hay una pregunta que es inevitable. ¿Usted ha sentido en alguna oportunidad una sequía a nivel espiritual o emocional? Y se ha preguntado, ¿por qué? Esa sequedad que experimentamos a nivel emocional, a nivel espiritual, tiene que ver con acciones. Nuestras acciones están separadas de la voluntad del Señor y nos va a pasar como Sansón, que podemos estar en cierto momento fuertes, pero llega el momento que esa fuerza se diluye y se disipa. Puede ser que usted y yo estemos atravesando por una crisis de fe o creer que estamos solos. Bajo esos parámetros usted encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, a Elías confrontando al pueblo del Señor con una pregunta muy directa. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos? Esa palabra claudicar en el original hebreo significa ¿hasta cuándo vas a seguir navegando, coqueteando entre dos posturas? Si es Dios o es el deleite o el placer. Voy acá. Ese tono de Dios es ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Dios como que estaba llegando a un límite, pero bueno, están en plena sequía, están en pleno momento de crisis y aún así, ¿te sigo o no te sigo? Pero la evidencia de un corazón que está seco es, uno,
la falta de firmeza en nuestra fe, la falta de nuestro compromiso con Dios. No terminamos de confiar completamente en el Señor. Seguimos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestra autosuficiencia. Y cuando alguien es autosuficiente, déjeme decirle que no se va a dejar pastorear por Dios. Y cuando pase por el valle de la sombra y de la muerte, va a creer que ese es su final. ¿Sabe por qué? Porque está peleando en sus fuerzas, porque está caminando solo, porque cree que para Dios en ciertas oportunidades, no para todo. Entonces, mi hermano, esas causas por las cuales no vemos lluvia, no como la canción que dice por ahí que es vieja, esa no, esa canción no. ¿Por qué no vemos lluvia? Llámelo bendición, llámelo sanidad, llámelo restauración, llámelo liberación, el nombre que usted le quiera colocar. No vemos lluvia porque estamos en una conducta de autosuficiencia. Ahora bien, el hecho que alguna persona hoy tenga el corazón seco, agrietado, no quiere decir que Dios lo ha abandonado. Es el momento oportuno para que usted y yo podamos volver a lo que Él nos viene indicando. Y si seguimos profundizando, hay 4 causas, pueden haber más. Hay 4 causas que yo le quiero mencionar en esta mañana. Causas que secan el corazón. La primera, expectativas no cumplidas. Es decir, cuando Dios no actúa como tú quieres, cuando Dios no responde como usted quiere. Usted ha desfilado por allí. Todos hemos pasado por allí. ¿Y qué pasa cuando Dios no nos responde cuando más lo esperamos? Tu corazón y mi corazón se va a resentir. Y ese resentimiento nos va a impulsar a la amargura y a la incredulidad. Pero quiero llegar y complementar con algo que está en la Biblia. Así le pasó a los discípulos. Luego de la muerte de Jesús, ¿cómo estaban los discípulos? Desilusionados. Porque creían que el Mesías era un libertador político, que los iba a librar del yugo romano. ¿Sabe algo? Desde el año 2002, Venezuela espera un libertador. No lo voy a nombrar porque usted lo sabe. Y usted y yo, cada vez que se levanta un político, a ciegas, nos postramos ante él. Y no entendemos que la salida no es política. No entendemos. Yo me voy a desviar un momento acá. Año 1996. Yo era un nuevo creyente. Un miércoles yo tengo un sueño. Y en ese sueño hay una serie de situaciones de envergadura que no entendía. Yo pensé que era el rapto. Pensé que me había quedado. Porque la algarabía en la calle era algo anormal. Histeria, temor, miedo. Y hasta ahí voy a llegar. Resulta que el viernes invitan a un predicador a la iglesia. Ese predicador no era cualquier predicador. Le digo por qué. Ingeniero químico. La esposa doctora. O sea, tenían a nivel de preparación un rango. Ese pastor llega y dio el mensaje viernes, sábado y domingo el mismo mensaje. Resulta que ese mensaje confirmaba todo lo que yo había soñado. Por tal motivo yo creo en lo que Dios ha hablado en relación a profecía para este país. ¿Por qué? Sueño, un pastor viene, predica lo mismo, no, esto es confirmación. ¿Y de dónde eres el pastor? De Oriente.
de Oriente. Es más, cuando él estaba hablando, todo lo que tenía que ver con la parte armamentística o militar en ese país, en este país, para ese año, todo era americano. Y él estaba hablando de rusos. ¿Ah? Entonces, mi hermano, ¿por qué yo le digo esto? Porque el detalle está, y vuelvo acá al texto, que los discípulos creían que Jesús era un libertador político, pero Jesús tenía un propósito mucho mayor que darnos libertad terrenal. Y es que Él quería darle al discípulo, a la persona, a usted y a mí, el mismo propósito y no ha cambiado. Que desde nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Ese es el propósito del Señor. Si usted analiza cómo murieron los discípulos, usted no lo va a querer leer. No lo va a querer leer. El único, Juan el Bautista, Juan el amado. Y no fue que no murió, y no fue que no pasó, es que sobrevivió al martirio. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que nosotros necesitamos del flujo, del fluir de nuestro Señor, del Espíritu Santo, para poder avanzar en medio de los eventos de dificultad. Porque Dios quiere darte más allá de una bendición terrenal. Dios quiere que tú pienses que hay un cielo, que tienes que prepararte para cuando Él venga. Así que el primer punto, ¿cuál es? ¿Por qué nuestro corazón puede secarse? Cuando hay expectativas no cumplidas, cuando Dios no me respondió cuando yo quería. Y por allí desfilamos todos. Pero hay un segundo elemento: heridas no sanadas. ¿Quién acá no ha sido herido? Todos. Cuando hablamos de heridas no sanadas, un rechazo, una traición, palabras hirientes, y todo eso lo hacemos nuestro. Y mientras no entreguemos esas heridas, este corazón, tu corazón, empieza a secarse y a agrietarse. Así lo expresó el salmista, así lo expresó David en el Salmo 32:3. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Quiere decir que hay situaciones que tú te estás aguardando, que no estás hablando y te están enfermando y te están debilitando. Y déjame decirte que esa sequía se instala cuando nosotros no tratamos con esas heridas. Tercer elemento: cuando reincidimos en hábitos nocivos. Cuando caemos en un error, cuando caemos en un pecado una y otra vez. ¿Usted no ha pasado por allí? Yo pasé por allí. Y el alma se desgasta. ¿Y cómo nos sentimos? Indignos. Poco a poco, esa reincidencia hace que perdamos el brillo. Pero quiero complementarlo. Pedro vivió esa misma realidad. Cuando negó al Señor 3 veces, a la tercera, ¿cómo sale Pedro? A llorar amargamente. Quiere decir que cuando usted y yo pecamos, estamos luchando con algo y reincidimos, vamos a llorar amargamente. De hecho, él llegó a una conclusión dolorosa: soy un fracaso, ¿cómo puedo llamarme seguidor de Jesús? Pero es que esa sequía espiritual nos hace pensar que nuestros fracasos son más grandes que un Dios que es todo misericordioso. Porque cuando Jesús ve a Pedro, no le dijo: eres un traidor, me abandonaste. No, Juan capítulo 21, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. En 3 oportunidades. ¿Qué te quiero revelar acá? Lo siguiente: que es que cuando tú te humillas ante el Señor, Dios te va a dar una nueva oportunidad. Amén. Cuarto elemento: ¿por qué nuestro corazón puede secarse? Por la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón, mi hermano? Un corazón que no perdona va a endurecer paulatinamente esto que está acá.
Y en consecuencia, ese resentimiento, esa amargura, ese rencor va a bloquear, ¿sabes qué? Los ríos de agua viva. Jesús fue claro. Mateo 6:15. Pero si nos negamos a perdonar, el Padre que está allá arriba no va a perdonar nuestros pecados. ¿Sabes algo, mi hermano? ¿Por qué algunas oraciones no tienen respuesta? Porque hay algo aquí atascado en el corazón que nos cuesta soltar y que por tal motivo nos venimos deteriorando, desgastando paulatinamente. ¿Usted no ha visto que hay personas de 50 años que parecen como de 35? Pero hay muchachos o personas de 35 y parece que tuviesen 50. Mi hermano, lo que te quiero decir es lo siguiente. Es importante que tú trabajes con esas faltas de perdón. Pero acá hay un punto. Identificar esto que le he nombrado apenas es el primer paso. Usted necesita ir más allá. Tienes que llegar y confrontar esas actitudes. Por tal motivo, punto práctico. ¿Hay alguien acá que sea impaciente? No me levante la mano. No me levante la mano. Porque es la mayoría. Pero para alguien acá, para nosotros acá, si la impaciencia nos está secando, no siga justificando esa ansiedad. No la siga justificando, porque esa ansiedad nos desgasta por dentro y de allí nace la queja. Y esa queja posteriormente va a dominar nuestros pensamientos. Por tal motivo, ¿sabes cómo se vence la queja? Cuando tú y yo empezamos a agradecer. Que cuando llega ese desespero, voy a empezar a orar. Incluso Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos brinda el siguiente principio. Cuando te sientas preocupado, cuando te sientas afanado, vas a orar, vas a agradecer. Quiere decir que usted y yo tenemos que apropiarnos de esa dinámica. Cuando llegue la preocupación, cuando llegue el afán, y va a llegar, usted y yo necesitamos orar. Usted y yo necesitamos agradecerle al Señor. Y cuando tú sigues ese pasaje, vas a experimentar una paz. La paz del Señor que nadie puede entender, y esa paz va a cuidar y va a cuidar tu corazón. Por tal motivo, mi hermano, ¿qué le quiero indicar yo a usted? Hay que seguir la instrucción para ser libres de la ansiedad. Primer punto de acción. Segundo, si es la reincidencia que nos viene frustrando, así como dice una canción por allá de un salmista, que avanzo 2 pasos y retrocedo 4 o 5. Estar en esa situación nos puede empujar a 2 extremos. Uno, me quedo en la culpa, me quedo en el remordimiento. Segundo, empiezo a justificar lo nocivo. Eso es normal, los demás lo hacen. Premisa, mi hermano, premisa. El pecado que no se confronta se perpetúa y te va a llevar a un ciclo. El pecado que no confrontamos se va a perpetuar y nos va a llevar a un ciclo. ¿Cuál? Me siento culpable, siento remordimiento, voy a orar, siento alivio, pero posteriormente vuelvo a caer. Esa dinámica se convierte en esclavitud, una esclavitud parecida a una adicción, donde esa adicción domina mi voluntad. Por tal motivo, ¿cómo se rompe? ¿Cómo soy libre? 1, necesitas pedir ayuda. 2, necesitas abrir tu corazón ante un mentor. 3, ese pecado que tú expones, que sale a la luz, deja o pierde la eficacia sobre tu vida.
Mira lo importante, mi hermano, de abrir el corazón, de sincerarnos. Y si luchas o luchamos con el rencor, ¿qué vamos a recordar? Si una persona está luchando con el rencor, es señal que esa herida está abierta, no está resuelta y nos lleva a reaccionar. Es la evidencia que estamos en una cárcel emocional. Y ese rencor endurece mi corazón y Cristo no puede obrar en un corazón cerrado. Y precisamente es el perdón quien puede llegar y romper esas ataduras, esas cadenas del pasado. Porque es el perdón que va a permitir que tu corazón empiece a florecer. Amén. Mi hermano, el punto es el siguiente. Hemos hablado de 4 causas, hemos hablado de 3 elementos. Ejemplo, el primero, ¿cómo vas a trabajar la impaciencia? Debes aprenderte Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Tienes que anotar, mi hermano, tienes que ir con tu libreta a la oración, tienes que exponerte. Pero vamos ahora al parámetro bíblico, porque el parámetro bíblico en Primera de Reyes, capítulo 18 nos dice, Dios le está diciendo a Elías, voy a enviar lluvia. Una promesa en medio de la sequía. Venezuela va a ser libre, no lo creo. 20 y pico de años. Pensamiento lógico. ¿Por qué? Nos han engañado. Y es verdad. Me voy a desviar un momentico, mi hermano. ¿Me da permiso? Amén. ¿Sabe que Dios habló? Que Venezuela se le iban a disputar 2 rameras. ¿Lo sabían? Gobierno y los benditos opositores que nos han engañado hasta que ya. ¿Sabían que Dios no habló eso? Año 2001. Pastor Jaime Botello. Yo de eso le puedo hablar mucho, mi hermano, porque me he documentado bastante. Ahora bien, mi hermano, fíjese algo. Cuando viene una sequía, la sequía afecta animales, destruye cultivos y eleva la desesperación, ¿sí o sí? En nuestro caso, en la pradera, 10 días que no llega el agua. El cisterna no pasa. Esa es una de nuestras realidades allá. Eso genera un desgaste. Ahora bien, mi hermano, espero que usted no lo pase. Los tiempos de sequía, y no lo ponemos como excusa para no venir a la iglesia. Preste atención. Los tiempos de sequía, ¿qué traen? Hambre, enfermedad y ansiedad. Usted no ve en el texto que Elías está orando diciéndole al Señor que cese el hambre, que cese la ansiedad, que cese la enfermedad. No, Elías está orando por lluvia, porque si venía la lluvia, esos elementos iban a desaparecer. Por tal motivo, si tú quieres que tu oración sea efectiva, tienes que orar basado en la raíz de la problemática. Es decir, no basta con que tú ores, Señor, quiero dormir, Señor, quítame ese estrés, cuando la raíz de no poder dormir, cuando la raíz de ese estrés es que tienes temor, es que quieres tener todo bajo control, o es un dolor que no has trabajado. Y si vamos al matrimonio, no basta con decirle al Señor que cesen los problemas, cuando la raíz de esa discusión puede ser es el orgullo, es que no cedo, o es que las prioridades están invertidas. Primero el trabajo y después mi familia, por ejemplo. Y si estás orando en relación con tus hijos, Señor, que cambien la conducta porque están muy tremendos. Ya va. La raíz de esa conducta en tus hijos puede ser, uno, tu ausencia.
una ira que no estás controlando, límites que no quieres colocar, o compensas tu falta con regalos y con ser permisivo. Y si hablamos de la lucha con el pecado, donde Señor ayúdame, donde Señor te pido perdón, está bien, puedes orar y sentir alivio, pero si no abres el corazón vas a volver al mismo ciclo, y esta es la dinámica que desespera a muchos. Quiero ser libre, Señor, pero sigo reincidiendo. ¿Sabes cuál es la clave, mi hermano? Debemos abrir nuestro corazón. Debemos recibir la oración de alguien más. Debemos someternos a la instrucción. Y cuando tú te sometes a la instrucción, rompes con esa autosuficiencia. Orar te va a dar alivio, pero confesar y caminar acompañado te va a abrir la puerta a la verdadera libertad, a que desde tu interior fluyan ríos de agua viva. Amén. Observa algo importante. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Antes de enviar lluvia, Dios le dio una instrucción a Elías. Antes de que venga lluvia a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu salud, Dios te va a dar una instrucción, porque la instrucción es la evidencia que esa respuesta viene en camino. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas personas no ven lluvia porque esa palabra de Dios la sueltan. Dejan escapar esa palabra, y recuérdese, la palabra del Señor no es para soltarla. La palabra del Señor es para llegar. Voy a leerla, voy a meditarla, voy a aplicarla, voy a vivirla. Esa es la función. Abraham recibió una palabra. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años, mi hermano. José recibió una palabra. ¿Cuántos años tuvo que esperar? De 13 a 15 años. Pero en medio del proceso se abrazaron a una palabra. No permita usted que los afanes, no permita usted que la preocupación le haga olvidar lo que Dios le viene diciendo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Elías dice: escucho lluvia, escucho el rugido de una tormenta. Eso está diciendo Elías. En medio de una sequía, una persona está diciendo: viene lluvia. Aprecia el principio, mi hermano. Antes de ver la bendición, antes de ver la respuesta, tienes que aprender a escuchar la voz del Señor. Estás en sequía, estás en desierto, aprende ¿a qué? Ayúdeme a predicar, mi hermano, ¿a qué? ¿Y cómo vas a escuchar la palabra? En el Netflix, en Maggi, en el gimnasio. ¿Dónde vas a escuchar la palabra, mi hermano? Abriéndola, abriéndola. Elías no está diciendo veo. Elías está diciendo escucho. Por tal motivo, no te enfoques en lo que estás viendo, sino déjate seguir por lo que Dios te viene diciendo. Es decir, vamos a 3 ejemplos. Si tu matrimonio hoy está en crisis, confía en esta promesa. ¿Cuál? Marcos 10:9. Lo que Dios unió no lo va a separar nadie. Si enfrentas algún tipo de problemática en tus finanzas, el Salmo 37:25 nos dice: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Y si estás luchando con alguna enfermedad, ¿en qué tienes que sostenerte? Isaías 53:5. Por sus llagas hemos sido sanados. Es más, la última canción que se entonó aquí, ¿de qué hablaba? Elías, poderoso rey. Hay una parte que hablaba de sanidad. Los enfermos se sanan. Los enfermos se sanan, mi hermano. Y la Biblia, nuevamente, 2 Corintios 5:7, dice así:
Vivimos por fe, no por vista. En otras palabras, usted no va a caminar conforme a lo que está viendo. Usted va a caminar conforme a lo que Dios le viene diciendo. Porque mientras más usted se aferre a la palabra, ese problema va a ser más diminuto. Fíjese lo importante. Si usted alimenta la promesa, si usted se alimenta, mejor dicho, si usted se alimenta de la palabra de Dios, ese gigante se va a morir de hambre. Amén. Pero si usted alimenta el problema, esa palabra será improductiva. No permita que el problema, que la realidad, que la situación opaque lo que Dios ya ha hablado. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Elías subió ¿a dónde? A la montaña. Cuando usted lee Primera de Reyes, capítulo 18, Elías hizo descender fuego del cielo y él subió a la montaña. Quiere decir que ese hombre, según Primera de Reyes, capítulo 18, subió a la montaña 2 veces. Y según la ilustración acá con Álvaro, él oró así. ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa orar de esa manera? Ya le explico. Fíjese algo. Desear lluvia no es suficiente. Desear que los problemas se resuelvan no es suficiente. Debes orar hasta que algo suceda. Amén. Debes orar volviendo todo tu corazón hacia el Señor, porque Elías ya Dios le había hablado. Aún así subió al monte a implorar el favor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Tienes una palabra. Sube tu nivel de ¿qué? De oración, mi hermano. Tienes una palabra, sube. ¿Y cómo es eso de una palabra? Cuando la leemos todos los días, mi hermano. Todos los días Dios tiene para usted una palabra. En la mañana, y si la lee más, tiene más. Nosotros debemos subir nuestro nivel de oración. Debemos clamar, debemos interceder como nunca antes, mi hermano. ¿Y cómo vamos a orar? Señor, tú prometiste lluvia. Aquí te estoy pidiendo, Dios, abre las ventanas de los cielos. Amado Dios, creo que el tiempo de sequía va a cesar, porque has dicho que la lluvia viene en camino. Y déjeme decirle algo, las promesas de Dios son para ser experimentadas ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero ¿cómo se manifiestan? A través de una oración sincera. Una oración sincera es la que mueve la mano de Dios. Y la mano de Dios puede mover. ¿Dónde está el secreto, mi hermano? Vas a orar bien, chévere. ¿Y tu corazón? ¿Vas a seguir con esos residuos? Escucha la voz del Señor que te dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El límite se lo coloca usted. Como iglesia, estamos empecinados en desarrollar, ¿verdad?, el hábito, la cultura de la oración. Porque hemos entendido, como dice la canción, que el poder del creyente está en la oración. Oscar Medina canta eso. Ahora bien, Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice así: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. La oración ferviente de una persona justa. Pero vamos a hacerle justicia a ese texto. La antesala para que nuestra oración sea eficaz es que tú y yo debemos abrir el corazón, acercarnos con humildad a un líder, a un pastor, a un mentor y decirle: tengo esta debilidad, este pecado me está acorralando, quiero cambiar, no sé qué hacer con mis hijos,
no sé qué hacer con mi matrimonio. ¿Sabes cuándo comienza la lluvia? Cuando te rindes. ¿Sabes cuándo comienza la lluvia? Cuando abres tu corazón y esa persona que te está escuchando empieza a orar por ti, y esa oración va a romper cadenas, y esa oración va a romper ataduras, y esa oración te conecta con la libertad que tanto anhelas. Amén. Pero, mi hermano, no pretendas que Dios te use, no pretendas guiar a otros si no has tenido la valentía, si no has tenido la voluntad, si no has tenido la humildad de pedir ayuda, de abrir tu corazón y reconocer tus errores delante de alguien más. La pregunta es, ¿quieres oraciones con resultados? Amén. ¿Quieres oraciones que den fruto? Entonces la palabra te dice, abre el corazón. Hoy es el inicio de esa sequedad si tú te dejas guiar por lo que Dios te está diciendo. Elías recibió una palabra en medio de imposibilidades. Ahora sí, voy al punto práctico. Subo al monte, ¿cierto? Mentí, mi apóstol. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esto, mi hermano? ¿Me estoy tapando qué? Los oídos. ¿De qué? De la imposibilidad, hermano. Disculpe, esto te digo, no hay problema. ¿De qué, mi hermano? Cuando tú llegas y te tapas los oídos, ¿qué significa eso? No voy a prestarle atención a la preocupación. No voy a prestarle atención al afán. No voy a prestarle atención a las mentiras de Satanás. Voy a enfocarme en lo que Dios me ha dicho. Amén. Eso estaba haciendo Elías. Y si usted se deja guiar por las circunstancias, y voy culminando, si usted se deja guiar por las circunstancias, va a terminar quejándose delante de la presencia del Señor. Pero si usted decide seguir su instrucción, su oración irá acompañada de fe y con la confianza de decirle al Señor: Dios, tú prometiste, Señor, tú dijiste, tu palabra declara esto, aquí estoy, Señor, confiando tu palabra. Por tal motivo, cuando usted vaya a su tiempo de oración, váyase con la espada. Hable la espada en el tiempo de oración y recuerden, la lluvia viene primero en forma de instrucción. La instrucción lo va a llevar a usted a la oración y esa oración tiene que ser hasta que algo suceda. Amén. ¿A las cuántas veces dio respuesta el siervo? Mi hermano, Dios te está llamando a que te esfuerces. Dios te está llamando a que te esfuerces, a que ores con perseverancia, a que puedas salir de la zona de comodidad. Y bajo este aspecto, mi hermano, yo le pido que usted pueda colocarse sobre sus pies y podamos cerrar este tiempo de oración. Usted, ¿verdad?, como tiene la bendición de levantar sus manos, usted va a levantar sus manos.